Hola, hola, aquí de nuevo en este espacio, mi espacio, tu espacio, Luz, Despertar y Evolución. En esta oportunidad vengo a hablar un poco del papel de la iglesia en la vida de un gran hombre, en la vida del Maestro Jesús. ¿Qué papel tuvo la iglesia allí, verdad? Durante toda su vida, la crucifixión de este maestro y después la crucifixión de él hasta 2000 años después, ¿ok? Vamos a llevar a cabo aquí en este video eso. Este video lo voy a dividir en tres momentos. El primer momento vamos a hablar por qué crucifican al Maestro Jesús y qué papel juega la iglesia allí. En un segundo momento vamos a hablar de cómo nace el cristianismo, a qué se debe eso del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vamos a abordar todo eso allí. Vamos a hablar también en el tercer momento, como para cerrar, y es como para que ustedes lleven un orden, ¿no? Ya con los cátaros. Eso, el video de los cátaros ya lo subí, igual que el video de María Magdalena, pero es para que ustedes lleven más o menos un orden de cómo se fue dando en la historia todo este manejo de la vida del Maestro Jesús. María Magdalena formó parte de la vida del Maestro Jesús. Los cátaros, siguieron un legado de María Magdalena. Por supuesto, María Magdalena tenía ya un legado, ¿verdad?, que era dejado por el Maestro Jesús, y ella le dio continuación. Y después fue los cátaros, como para que llevemos como un hilo conductual. No sé si me estoy explicando. Entonces, por eso lo hice de esta manera. Entonces vamos a hablar aquí en estos tres momentos de Maestro Jesús, de María Magdalena, nombrarla para que ustedes lleven ese orden, después lo que ya le mencioné en el segundo momento, y después en el tercer momento cerramos con los cátaros, pero es un resumen muy chiquitico porque eso ya video ya lo subí y ustedes lo tienen aquí, se los voy a dejar en el link. Entonces, retomando, ¿por qué crucifican? Bueno, pero voy a hacer una introducción acá que es interesante, que me estoy recordando ahorita, que es bastante interesante que ustedes sepan que durante el siglo I, ¿verdad?, durante la vida del Maestro Jesús, no existía ninguna religión que se llamara el cristianismo. No existía ningún Nuevo Testamento ni ningún Antiguo Testamento. Entonces, lo que quiere decir que para ese siglo I, el Maestro Jesús y todos los apóstoles y todos los que lo rodeaban a él, manejaban era la religión, el judaísmo, basado en una Biblia hebrea que también que se le llamaba, mejor dicho, la Torá. Esto es importante para mí que quede claro, porque después que vamos con ustedes voy a informarles, ¿verdad?, a través de escritos e investigaciones que han hecho otras personas que se han ido al sitio real, que han revisado documentación oculta que se tenía, y se ha obtenido, mejor dicho, todo este tipo de información. Entonces yo aquí se las traigo de manera resumida, y cada uno de ustedes que tengan alguna duda o tengan ganas de ampliarlo, hay mucha investigación sobre este tema. Que de pronto hay personas que son un poquito más cerradas para este tema porque consideran que el Maestro Jesús es una religión. El Maestro Jesús, yo lo he dicho en otras oportunidades, no es ninguna religión. El Maestro Jesús es un maestro, y ahorita están saliendo muchas cosas que se ocultaban, que ha sido ocultado durante muchos años, lo que le llaman los escritos apócrifos, ¿verdad?, que son escritos ocultos. Entonces ha salido a la luz todo eso, han salido muchas personas que llevan años investigando, y todo eso que nosotros intuíamos por mucho tiempo, desde muy pequeña, desde adolescente, bueno, ustedes lo pueden corroborar con esas investigaciones. Aquí yo simplemente lo que hago es un pequeño resumen tipo pastillas para que uno tenga más o menos una idea, le llame a la curiosidad y vayas a investigar. Entonces, ¿por qué crucifican al Maestro Jesús? Este tema tiene que ver más, o tiene un tinte político, ¿verdad? Porque el Maestro Jesús lo que traía era un mensaje de paz, un mensaje del despertar de conciencia, un mensaje que nada tenía que ver con violencia. Él era un rabino, como yo lo dije ya en un video que subí de él, que rabino es un maestro espiritual. Mal poder estar incentivando a la gente a la violencia. Entonces fue un tinte político que se le dio a esto, porque él estaba atrayendo mucha gente, él estaba sumando muchos adeptos a su discurso, por llamarlo de alguna manera, pero fue un mensaje del despertar, y mucho más allá eso de conciencia. Ya él venía con una conciencia crística muy elevada, esa conexión con la fuente original, con la fuente divina, con nuestro universo, con nuestro Dios, como nosotros lo queramos llamar, ¿ok? Entonces ya él tuvo, por supuesto, una ayuda del grupo de maestros también llamados Esenios, que lo ayudaron también a recordar, y él lo pudo hacer más rápidamente porque ya venía preparado para esta misión.
Entonces, ¿qué pasa? Como él empieza a sumar tanta gente a su mensaje, el mensaje llama muchísimo, pero muchísimo la atención. Hay gente que judíos, pues, y no judíos que se interesan por este tema, a los saduceos de la época, los mismos religiosos, comenzaron detrás de bastidores con el Imperio Romano a tergiversar todo lo que estaba haciendo este maestro. Era un mensaje de paz, bueno, entonces ellos lo llevaron a otro plano que trataba de sublevar a la gente, pero ¿por qué? Porque a él lo llamaba, él nunca se hizo llamar, a él lo llamaba el rey de Israel, ¿verdad? Entonces, claro, las palabras que utilizarían estos religiosos, ¿verdad? Manipulando toda la información, llevándosela al Imperio Romano, dando a entender que él se hacía llamar el rey de Judía, de Israel, perdón. Entonces eso daba mucho que pensar al imperio, ¿verdad? Que estaba impuesto allí, que ellos, impuesto no, que ellos tenían sometido a todo el pueblo de Israel y a todas las provincias que formaban parte de eso, ¿no? Particularmente Judea, ¿verdad? Entonces, bajo ese yugo, bueno, sí, siempre existía el temor y el miedo, entonces los religiosos se valieron de esto, llevando una información que toda distorsionada, porque el mensaje nunca fue de violencia ni de levantar a ningún pueblo en particular de Judea contra el Imperio Romano. No, eso lo manipularon, fueron los mismos religiosos, haciendo entender eso, ¿verdad? A través de la figura que como lo llamaban a él, el rey de Israel. Bueno, ellos malinterpretaron esto, el rey de Israel, y nosotros qué figura tenemos aquí, nosotros los del Imperio Romano, lo diría en otras palabras, yo lo estoy diciendo como mejor ustedes me comprendan, ¿ok? Entonces fue ese tinte político que lleva a la crucifixión de este hombre. Imagínense ustedes. Así sería esto como tan injusto, pero si ustedes quieren averiguar más sobre el proceso de este gran maestro, lo pueden hacer en un libro que escribió por Paul Winter, si mal no recuerdo, y yo se los voy a dejar aquí en un link para que ustedes investiguen todo ese proceso, porque él como judío, él decía que él no tenía la culpa de que hayan matado al Maestro Jesús. Hay gente muy a la ligera que dice, tú eres judío, tú mataste al Maestro Jesús, ok, no fuiste tú personalmente, pero un familiar tuyo. Pero ¿qué pasa? Que había un grupo de judíos que seguía a Jesús, y había otro grupo, pues, en un país, por ejemplo, a un gobierno no lo van a querer todos, ok, eso siempre es así. En aquella época, cuando el Maestro Jesús predicaba, pues él tenía sus adeptos que eran judíos, y habían otros judíos pues que no lo seguían. Por eso se creó un movimiento que se llamaba los judíos mesiánicos, lo que quiere decir que había un judío que no seguían a Jesús, ¿ok? Entonces, cuando a él toma la decisión de crucificarlo, no fueron todos los judíos, fue un grupito de judíos que tomaron esa decisión, por lo que ya yo les expliqué anteriormente. Su tinte político también muy manejado por los saduceos, que eran los religiosos de la época, del siglo I. Esa fue, ¿verdad? Porque crucifican al Maestro Jesús, y sabemos a través de escritos y de escritos, perdón, y a través de la misma televisión, que Poncio Pilato, el gobernador de Judea para ese momento, él se lavó las manos, porque la manera de, como yo entendí, el escrito, ¿verdad? Y las investigaciones y todo lo que se habla de esta situación en particular, él no comprendía por qué iban a crucificar a este hombre, a pesar de todas las manipulaciones. Y el pueblo lo dejó en manos del pueblo, y el pueblo prefirió salvar a Barrabás, como ya todos sabemos. Entonces, bueno, eso fue una situación, yo creo que una de las situaciones más injustas que a lo mejor nos narra, perdón, la historia. ¿Ok? El papel de la iglesia, bueno, ya ustedes lo vieron. Siempre detrás de bastidores, manipulando la información, por mantenerse en el poder. Esto lo hemos visto en otros videos, en el video de María Magdalena, luego en el video de los cátaros, que el video de los cátaros lo pude subir de último, pero quería cerrar con el tema de la iglesia, porque la iglesia ha sido fundamental en todo este proceso de religión, de la vida, perdón, del Maestro Jesús y después de su muerte. A raíz a toda esta intervención de la iglesia es que nosotros hemos tenido una situación muy oscura con la vida de este hombre, ¿verdad? Que fue un maestro que es un maestro. Muy oscura en el mejor sentido de la palabra, porque él es luz, pero oscura por parte de la iglesia, ¿ok? No sé si me supe explicar. Bueno, vamos a pasar entonces ya claro y disertado este punto, creo que me supe explicar.
De todas maneras, yo les digo a ustedes, cualquier cosa me escriben en los comentarios, pero debe ser que todo le queda muy claro y ustedes investigan por otro lado porque nunca tengo así comentarios relevantes, ¿ok? Vamos a pasar ahora a otro punto o al segundo momento, que el segundo momento también tiene que ver, por supuesto, con la vida de este hombre, pero vamos a adentrarnos más a cómo surge el cristianismo en esta parte. Bien interesante también. Entonces, este segundo momento tiene mucho que ver también con un tinte político. Pero antes de entrar a este tinte político específicamente, me gustaría hacer un paréntesis aquí. Para los judíos, el judaísmo es su religión y aparte de su religión es su cultura y su nación. Y le hago esta aclaratoria porque en el transcurso de los que a ustedes les estoy contando, bueno, ya ustedes se dan cuenta por qué surge toda esta situación del cristianismo, ¿ok? Entonces, bueno, tiene un tinte político, ¿por qué? Porque Judea, como toda, vamos a decir, localidad, provincia, país que esté bajo el yugo de algún imperio, como en el caso de ellos, del Imperio Romano, busca la manera de zafarse de ese yugo. Entonces, en una primera instancia, ¿verdad? Hubo varias rebeliones. En una primera rebelión del 66 al 70 se levanta, ¿verdad? Judea contra el Imperio Romano, pero lo hace de manera solitario, ella nada más, como provincia. Y entonces, por supuesto, pierde en esta oportunidad. Luego tiene un segundo enfrentamiento, una segunda rebelión que fue en el 114, pero ya para esa fecha ya no fue sola, se suma Alejandría, Chipre, Judea, la misma Judea, pues Asia Menor, entre otros, ¿ok? Pero igualmente el Imperio Romano prevalece. Luego hay una tercera rebelión que fue en el año 132 al 135, duró 3 años, ¿verdad? Esto. Allí volvió a ganar el Imperio Romano. A diferencia de las otras, en esta oportunidad estaba el emperador Adriano y él, muy enojado por esta situación, fue bastante, pero drástico. Tan drástico que tomó ciertas prohibiciones. Prohibió para todos los judíos el Shabbat, que para ellos eso es sagrado porque eso proviene de la Biblia. Eso lo establece la Torá como el día de descanso, los días sábados, eso lo prohibió. También le cambió el nombre a Jerusalén y a Judea. Él le cambió el nombre, ustedes investiguen, ¿verdad? Pero ese nombre él se lo cambió como para fastidiar a la gente judía, como con esa rabia que él tenía por esa última enfrentamiento que sostuvieron. En fin, a raíz de eso trajo todo eso. Esto trajo un distanciamiento tal que el Imperio Romano no quería saber nada de los judíos, pero seguía allí. Entonces, bueno, esto crea un gran problema para los judíos mesiánicos, porque aquí sí que se crea un problema grave para los judíos mesiánicos, porque ellos entonces no iban a poder divulgar ese mensaje del Maestro Jesús, divulgar todo lo que estaba haciendo, porque recuerden lo que hablamos ahorita en el primer momento, había un grupo, bueno, que seguía al Maestro Jesús, que eran los judíos mesiánicos, y habían otros que no. Pero entonces el solo hecho de llevar este mensaje, los judíos, el Imperio Romano iba a malinterpretar esta situación, porque Jesús era judío y el imperio no quería nada con los judíos. Entonces, ¿cómo iban a llegar este grupo de judíos a los romanos? Que el mensaje llegara también a ellos, a los griegos y a los demás pueblos, si no lograban desligarse del judaísmo, porque al ellos pertenecer y hablar de Jesús, que eran judíos, ¿verdad? Estaban hablando del mismo judaísmo, porque lo que practicaba Jesús era el judaísmo, esa religión. Entonces ellos querían como desligarse del judaísmo, de esa religión, porque al estarlo practicando, ¿qué iba a pensar el Imperio Romano? Que ellos eran unos traidores al imperio, y eso era lo que no quería. Entonces querían retirarse, querían como no estar involucrados en los problemas de Judea, y querían como independizarse del judaísmo. Aquí es donde comienza ya el cristianismo a dar los primeros pasos, porque el judaísmo es la religión que imperaba para la época.
Entonces, si no se tomaba esta acción de desligarse de ellos, eran señalados como traidores, ¿ok? Entonces eso por ahí, aquí comienzan los pasos al cristianismo. Pero claro, esto no, una religión, ellos no van a decir vamos a crear otra religión, ellos simplemente querían desligarse, ya están dando los pasos. Desligarse es crear otra religión, pues no lo van a decir así de frente, ¿verdad? Así tan acarapelada. Entonces, de todas maneras no es que se hayan puesto de acuerdo unos con otros, sino que va surgiendo la situación y entonces cada uno de ellos van naciendo nuevos protagonistas. Entonces, cuando le hablo de esto, le estoy hablando de los primeros pasos, después surgen unos protagonistas, surge un protagonista que nos va a hablar del Antiguo Testamento. Esto nunca se había hablado, es primera vez que se habla del Antiguo Testamento. Entonces, este señor lo propone, ¿ve? ¿Y quién es este señor? Marción de Fondo. Él, después de transcurrido 9 años de la tercera rebelión, él dice, tenemos que tomar decisiones drásticas para que los romanos no nos crean judíos. Y propone eliminar el Antiguo Testamento. Lo que estaba manejándose para ese momento en la Biblia hebrea, la Torá, él proponía, y ya para él era el Antiguo Testamento. Es cuando se oye por primera vez esas palabras Antiguo Testamento, y propone un Nuevo Testamento conformado por 4 evangelios, de los cuales solamente él propuso a Lucas porque este no era judío. Claro, eso nunca prosperó. A raíz de esto se quedó eso como el nombre, nació de allí el marcionismo, identificándolo como ya les expliqué a qué se refería. Cuando se hablaba de marcionismo ya sabía que era la propuesta que había hecho él de borrar el Antiguo Testamento. Perfecto. Luego de este hombre que fue protagonista en ese sentido, ¿verdad? Ahí es cuando se habla del Antiguo Testamento, que de hecho allá al nacer la nueva religión, pues pasa a ser el Antiguo Testamento. Luego tenemos a los señores San Aniceto y San Justino. ¿Quiénes son estos? Son 2 figuras bien importantes porque ellos ya de fondo, esto sucede 6 años después de que el señor Marción de Fondo hizo esa propuesta que no prosperó en cuanto a los evangelios, pues, pero quedó el movimiento allí con ese nombre, ¿no? Y entonces, 6 años después, en el año 150, aparecen estas 2 figuras, las cuales ya nombré. Ellos eran amigos y trabajaron en conjunto para crear una nueva religión. Esa era la estrategia. Entonces, para ellos dieron paso a los primeros cambios de una iglesia que luego iba a ser la iglesia cristiana. Entonces, aquí con ellos nace la iglesia cristiana. Entonces, para diferenciarla de la actual iglesia, hicieron 3 grandes cambios. El primer cambio, ¿cuál fue? Primero, oficializar el domingo. La Torá, en la Torá aparecía el sábado, el Shabbat. ¿Ok? Luego, cambiar la Pascua bajo el calendario solar. En la Torá aparece que ellos trabajan, ¿verdad?, bajo el calendario lunar. Y luego, en el judaísmo existía comidas prohibidas. Para el cristianismo no existe ninguna comida prohibida. Esta fue a grandes rasgos la intervención de estos 2 señores, bien importante, ¿verdad? Porque ya se están dando cuenta de la iglesia que se va a manejar dentro de la religión cristiana. ¿Ok? Luego nace otra figura importante que es Ireneo de León. ¿Qué propone él? Bueno, él creó el Nuevo Testamento, proporcionando 4 evangelios. Que son el evangelio de San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan, ¿verdad? Son los 4 evangelios. A finales pudiéramos decir entonces que, y bueno, antes de continuar, estos evangelios fue aprobado por supuesto por el Imperio Romano. Entonces lo que quiere decir que a finales del siglo II y al principio del siglo III ya se comenzó a desarrollar, se estaba desarrollando el cristianismo bajo estos 4 evangelios y con las iglesias, las características que ya se habló anteriormente. Ok, pareciera que todo está ya resuelto con esta religión, pero ahora existe otro inconveniente. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad?
se crea un debate cristológico, porque ya en la religión tenían que definir quién es Jesús. Jesús fue un Mesías, es un Dios, comienzan esos debates, esos pensamientos van, esos pensamientos vienen, ¿verdad? Y se crean las ideas y ahí es una confusión. Entonces nacen dos grandes escuelas. En el siglo III nacen estas dos grandes escuelas, ¿ok? Una es la escuela de Antioquía en Siria, donde Pablo de Samosata dice que Jesús es un Mesías, pero no es Dios. Y lo argumenta en dos episodios. El primer episodio, cuando fue a la cruz, en el momento de la crucifixión, él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la segunda prueba, según esta escuela, es cuando en el Evangelio de Marcos, a él le dicen Rabbi bueno, es decir, rabino bueno, o rabino, tú sí eres bueno. Entonces, él dice, yo no soy bueno, bueno es Dios. Ellos tomaron eso como una prueba para justificar que Jesús era un Mesías, mas no es un Dios. Esto lo dice esta primera escuela. Luego tenemos la escuela de Alejandría en Egipto, y ellos llegaron a la conclusión muy diferente, que es muy diferente a la otra escuela, que Jesús sí era un Dios. Nació en apariencia hombre, pero siempre ha sido un Dios. Entonces, como no llegaron a acuerdo estas dos escuelas, simplemente el Imperio Romano dijo, Jesús es hombre y Dios, porque él era el que tenía la última palabra, y le dio la doble naturaleza a Jesús. Con lo cual, aquí con esta doble naturaleza surge un gran problema, que era difícil de definir dentro de la liturgia católica, ¿verdad? Entonces, aquí aparecieron un grupo llamado los adopcionistas. ¿Para qué apareció este grupo? Este es un grupo de... aparecieron los cristianos y formaron un grupo, pues, llamado los adopcionistas. ¿Cuál es la finalidad de ellos? ¿Quiénes eran estos adopcionistas? Los que estaban encargados de darle explicación, de buscar una solución a este problema que se le había creado con esta doble naturaleza. Porque si Jesús es hombre no hay problema, pero si es Dios, o sea, hombre como lo planteó la primera escuela de la que hablé, pero si es Dios, ¿cómo se crucifica un Dios? Un Dios puede morir, lo llevamos a la cruz. En fin, todo eso tenían que justificarlo, porque allá, bueno, ¿cuántos hombres no morían crucificados? Pero, ¿cuántos hombres había un Dios que habían crucificado en algún momento? Esto es lo que estos cristianos, a través de que se hicieron llamar a los adopcionistas, surgieron fue para eso, para dar una explicación a esto. ¿Cómo lo hicieron? La mejor manera de decirlo, según ellos, es cuando Jesús nació, lo hizo como hombre. Cuando Jesús, ¿por qué? Porque lo hizo como hombre, porque en el momento de nacer bajó el Espíritu Santo y Dios se metió en él. ¿Ok? Cuando Jesús muere en la cruz, sale el Espíritu Santo de él, entonces sale Dios, y quien muere en la cruz es el hombre. Pero cuando él resucita, vuelve a entrar el Espíritu Santo y vuelve a entrar Dios en él, y entonces quien resucita es Dios. La explicación, lo que yo entiendo con esto que hicieron este grupo de adopcionistas, fue que Dios fue adoptado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios adoptó, mejor dicho, Dios adoptó a Jesús a través del Espíritu Santo. Me corrijo. Dios adoptó a Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces, lo adoptaba y lo desadoptaba, entiendo yo, de acuerdo a la circunstancia, como convenía, ¿ves? Entonces, eso fue la mejor explicación que estos seres consiguieron para solucionar el problema que creó la doble naturaleza. Perfecto. Entonces, ¿qué quiero yo que ustedes vean con esto para cerrar, como se lo dije en principio en la introducción, para no estar repitiendo, ¿verdad? Se trajo lo de ya el Maestro Jesús, cómo fue su muerte, la iglesia, cuál fue el papel, lo de María Magdalena, que está en otro video, cuál fue el papel. Y fíjense que todo tiene que ver con el mensaje de este gran maestro, ¿verdad? Después, todo lo que hicieron para crear una nueva religión, que ya fue narrado todo eso. El video de los cátaros que desaparecieron, a todo un legado, que eso, los cátaros han existido todo el tiempo, ¿verdad? Después existieron cuando María Magdalena, siguieron el legado de María Magdalena, y ellos agarraron un resurgir, como lo dice ahí el video, en el siglo XI y XII. Mucho después, muchos siglos después. Pero fíjense que tantos siglos después la iglesia siguió con la persecución, porque ellos sabían todo lo que habían hecho, esto que yo les acabo de decir. Y bueno, esto simplemente son un resumen
de toda una historia en más de 2000 años que la iglesia ha mantenido una gran mentira, que el que no la quiera ver ahorita es porque quiere mantenerse dormido en esta crisálida de la vida, porque ya ahorita tenemos mucha información y para dejar de creer cosas que son mentiras, ¿ok? Tenemos que buscar la verdad y la verdad se consigue investigando, leyendo. Este simplemente es una pastillita para que ustedes entren en la curiosidad y sigan indagando. Pero nuestra intuición toda la vida nos ha hablado, toda la vida, pero no, nos habla la intuición, desde que nacemos hasta que morimos. Que le prestemos, a algunos le prestemos atención y otros no, bueno, esa es parte de la decisión de cada uno. Pero sí quería cerrar con esto de que la iglesia desapareció a todo un legado para no dejar testigo, ¿verdad?, de todo lo que ella había hecho y de todo lo que tapó, de todo lo que ocultó. ¿Ok? Entonces, si yo quiero, si yo desaparezco a todo un grupo que siguió un legado eh, por no dejar testigo, entonces eso que yo estoy haciendo no debe ser muy bueno, porque no quiero dejar testigo. ¿Qué es tan malo eso que yo hice? Eso es tarea ya de ustedes, llegar a sus propias conclusiones. Yo llegué a las mías. Yo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo dejé de practicar alguna religión. Yo ahorita no practico ninguna religión. Yo lo que practico es una espiritualidad. Llevo la espiritualidad como una filosofía de vida. Claro, por supuesto que en mi vida está el Maestro Jesús, pero lo veo como un Mesías, ¿verdad? No que vino a salvarme. Lo veo, no vamos a decir como un Mesías, porque Él no vino a salvarme. Lo veo como un maestro, con esa conciencia crística ya bien avanzada, con una misión de vida que vino a cumplir aquí, a despertar conciencia, a que quitarnos ese velo del olvido para que reconozcamos quiénes somos en realidad, nuestras potencialidades, nuestras habilidades. Bueno, ese es el gran maestro que yo veo. No sigo ninguna religión por todo esto. Yo sí me he dado a la tarea de investigar quién es la iglesia, cuál es el trabajo que han hecho los curas. Y yo no puedo seguir sometida a una religión donde se basa en puras mentiras. Entonces mejor sigo mi corazón, mi intuición, la espiritualidad como filosofía de vida fundamentada en este gran maestro que vino a traer un gran mensaje, y mi honra para él y para todos los que hicieron el trabajo como él, que después María Magdalena siguió su legado y posteriormente los cátaros siguieron ese legado. Yo me identifico mucho con este movimiento cátaro. Yo sé que yo pertenecía en algún momento a este movimiento cátaro porque la intuición me ha llevado a llegar a esa conclusión. Más adelante montaré un video donde aclaro todo esto que le estoy diciendo aquí. Espero no me haya ido del tema, que creo que no, porque todo esto se relaciona. Y bueno, con esto terminamos por el día de hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Bueno, antes de despedirme, que siempre se me olvida, o la mayoría de las veces, aquí le dejo mi Instagram por si me quieren seguir por allí. Ahí monto material que tiene que ver mucho con la parte espiritual. Otro detallito, si te gustó el tema y te gustan los temas que aquí yo monto, si te quieres suscribir, bueno, bienvenido seas. Bueno, y ahora sí, con esto terminamos. Y si te gustó, dale un like. Bueno, chao, chao, nos vemos en otra oportunidad.